Hoy quisiera hacer referencia a lo que podría ser o he querido denominar el inicio del fin de una barrera comercial sin sentido. Y es que nadie discute la importancia de las medidas fitosanitarias. Nadie discute qué son y para qué son las medidas fitosanitarias. Está claro que muchas de estas medidas se toman para la protección de la vida humana, para la protección de animales y plantas, en esencia para la salud ante enfermedades, plagas y otro tipo de bacterias que podrían estar afectando. El problema es cuando una medida fitosanitaria se toma de forma arbitraria, se toma haciendo exceso o abuso de los contenidos de la ley, cuando se toma ampliando los significados o se hace caso omiso a la ley para implementar una medida fitosanitaria. Y sí, me refiero a la medida tomada hace ya 4 años por parte del gobierno del PAC ante el gobierno o el Estado mexicano por la medida para imponer la posibilidad de no ingreso del aguacate conocido como tipo Hass ante la posible presencia de la enfermedad de mancha del sol, como se le conoce. La ley establece que las medidas fitosanitarias no pueden ser una cosa antojadiza, sino que además de sustentarse en principios científicos, en un principio de riesgo o análisis de riesgos, tienden a ser, además, medidas que deben de tomar las reglas del comercio internacional, aplicarse de manera que no discriminen a ciertos países y, sobre todo, deben de aplicarse de modo que constituyan o no constituyan una restricción encubierta al comercio internacional. El análisis de riesgo en torno a la medida fitosanitaria de la limitación a la importación de aguacate Hass se presentó 3 meses después de la primera restricción al comercio de esta fruta. Sin argumentos suficientes se puso la carreta delante de los bueyes. Y según la demanda de México ante la OMC, Costa Rica no tomó en cuenta testimonios científicos existentes, discriminó de manera arbitraria entre su territorio y México, y no basó sus medidas en normas, directrices o recomendaciones internacionales. Es decir, desatendió los criterios y procedimientos establecidos sistemáticamente. Y sí hay, compañeras y compañeros diputados, muchos argumentos que señalar sobre la medida y la forma arbitraria en que se toma la misma. Pero a pesar de la seriedad del tema y como si fuera poco, ha sido objeto de mofa por parte de algunos jerarcas del gobierno del PAC y se ha prestado para un populismo desmedido. Y voy a mencionar algunos de esos ejemplos. Recordemos los episodios del exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, que fue a entregar una bolsa de aguacate a un restaurante de una cadena internacional para que estos la usaran ante las manifestaciones sobre desabastecimiento que realizó la cadena. Y el episodio del actual ministro de Agricultura y Ganadería, quien en su primer día de trabajo sembró una planta de aguacate en la zona verde del ministerio, enviando una señal sarcástica sobre su visión del tema. Pero además se atreve a argumentar que si la enfermedad no está en el fruto, está en la semilla, pero sí corre a sembrar una semilla de aguacate en el patio del ministerio. ¿Por qué traigo este tema hoy? ¿Por qué se sigue discutiendo un tema de hace ya casi 4 años? Bueno, muy sencillo, porque no ha encontrado una solución. Hay un supuesto acuerdo técnico que se nos ha anunciado entre ambos países para hacer estudios de prospección en plantas de aguacate de México y Costa Rica. Y esto, señoras y señores diputados, podría ser el inicio del fin de una medida sin sustento, que no tuvo que tomarse ni sostenerse casi 4 años. Sin embargo, esto no garantiza que México no quiera una compensación significativa,
por manchar el honor de su producto estrella al que tanto llaman el oro verde. Somos las y los costarricenses los que tendremos que pagar los costos de una medida proteccionista injustificada, utilizando como excusa una medida sanitaria, iniciando con los 300 millones de colones que se tendrían que utilizar en tribunales contenciosos y administrativos para una defensa ante la OMC. Pero no es lo único, también está la imagen, la credibilidad país. No deja de ser indignante que nuestro país se vea expuesto a nivel internacional por este caso, por primera vez en la historia ante la Organización Mundial del Comercio. Y sí, ante este panorama, yo quiero concluir diciendo, ¿quién asumirá los costos asociados a este proceso? ¿Quién o quiénes serán responsables de las consecuencias de esta medida arbitraria? Abusó Francisco Dalanés de la aplicación de la ley. Debió el Estado sostener una medida comercial con posturas ideológicas. Prevalecen las contradicciones internas dentro de la administración Alvarado, por ejemplo, con el ingreso a la OCDE y la Alianza del Pacífico. Por un lado, la posición proteccionista del MAC y por otro lado, la posición de COMEX de tratar de impulsar ambas organizaciones y ponernos al día. El tema no acaba y se sigue viendo en la Comisión de Económicos. Y ojalá que realmente sea el inicio del fin de una barrera comercial sin sentido.